Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Si hubieras sabido esto antes, el podcast en el que quiero compartir contigo una serie de habilidades que a mí me han ayudado muchísimo a nivel profesional y que no las aprendí en ningún sitio, no desde la educación formal o más tradicional, sin duda. Ha sido un poco un descubrimiento e investigación mía que quiero compartir contigo, y entre ellas la habilidad de comunicación creativa. He creado una metodología de esta habilidad de comunicación creativa y oratoria tanto en español como en inglés. Y en el vídeo de hoy vengo a hablarte del carisma. ¿Qué es esto del carisma? No sé si te ha pasado a ti, pues cuando ibas al instituto tal vez, ¿no? Que había pues eso, las personas que son muy populares, y tú dices, pues esto de la popularidad, pues hay personas que nacen populares o que nacen con ese talento para ser populares y que se les den súper bien las relaciones sociales. Y si bien sí hay un cierto elemento con lo que nacemos, ¿no? A nivel de habilidades sociales, es que las habilidades sociales y mucho más la de comunicarnos y el carisma son cosas que podemos trabajar y podemos aprender y mejorar. Y de esto habla Vanessa Van Edwards, la autora de Captivate. Así que sigue por aquí si quieres saber cuál es la fórmula del carisma, cómo puedes ser más carismático, cómo puedes conseguir una comunicación más carismática, y te traigo el mejor ejemplo para mí en el mundo de las series de lo que es el carisma, que es Thomas Shelby. Thomas Shelby, que es interpretado por Cillian Murphy de una manera increíble. Este personaje para mí es de los más carismáticos. Vamos a ver por qué es un personaje tan carismático, cómo podemos copiarle para ganar mucho carisma en nuestra comunicación. 1, 2, 3, 4. Un podcast de no hace mucho tiempo que se llama The Diary of a CEO, Steve Berthel, que es el host de este podcast, uno de los podcasts más escuchados en el Reino Unido, pues tiene una conversación con una autora de un libro que se llama Captivate, que se llama Vanessa Van Edwards. Y en esta conversación, que es fascinante, Vanessa Van Edwards le explica cómo ella se considera una recovery awkward person, es decir, una persona torpe socialmente y en estado de recuperación, ¿no? De desarrollar esas habilidades. Entonces, ella cuenta en el podcast como en un momento de su vida profesional, en un momento en el que ella estaba estudiando, dijo, voy a investigar esto del carisma, esto de la popularidad, que hace unas personas populares y a otras no, cuáles son los elementos que determinan el carisma. Y de ahí dio con la fórmula del carisma. Resulta que el carisma es la combinación perfecta de dos elementos. Por un lado, el del poder, que es aquello que genera respeto, y por otro lado, el de la calidez, que es lo que nos hace confiar en otras personas. Es en el equilibrio entre poder y calidez donde encontramos el carisma comunicativo. Pero ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos encontramos ese equilibrio en la forma de comunicar? Donde tenemos calidez, es decir, la empatía, la forma de conectar con los demás, y donde tenemos respeto, autoridad, y hacemos que nos escuchen desde esa otra parte más de energía masculina. No es esa combinación de las dos para encontrar el carisma en tu comunicación. En el caso del poder, la forma en que puedes comunicar ese poder siempre a través de la postura y de la voz. Recuerda que en la fórmula de comunicación el 93% de cómo comunicas depende de tu postura corporal, depende de tu cuerpo y de tu voz. La voz es el casi 35% de la impresión en cómo comunicamos. Nuestras voces comunican y nos ayudan muchísimo a establecer esta fórmula de carisma al utilizar elementos dentro de nuestra voz. Si utilizamos unos tonos más suaves, una voz que tienda a esa gravedad, pues ahí estamos aumentando el elemento de poder y de calidez solo ya utilizando nuestra voz. Está el tema del cuerpo, de la postura corporal, cómo mueves las manos. Ya me ves a mí que gesticulo mucho con las manos, me sale de una forma muy natural, pero porque está en el hecho de soltarnos, ¿no? En el hecho de ocupar el espacio. ¿Eres alguien que ocupas espacio cuando entras en una habitación o eres alguien que se ve pequeñito? Porque esto todo tiene mucho que ver con cómo nos autopercibimos nosotros también a un nivel más profundo, y aquí está un poco la psicología de la comunicación y el trabajo en las creencias que tenemos sobre nosotros. Si tú te sientes pequeñito o pequeñita, si te sientes invisible, eso se va a traducir en tu cuerpo. Te vas a encorvar, te vas a encoger en lugar de posturas más erguidas, posturas más extendidas. La clave, por ejemplo, está en tus hombros, esos hombros hacia atrás y erguidos, una postura relajada. De hecho, en el análisis que vamos a hacer de Tommy Shelby vas a ver sus posturas corporales, son muy buenas a la hora de entender qué es esto de un manejo del cuerpo desde esa postura de poder y de confianza.
Otra cosa es la voz, utilizar la voz de forma relajada, tranquila, suave, con ese tono grave, te ayuda también a generar más ese respeto que buscas en estos elementos no verbales. La calidad tiene que ver con nuestras emociones, la calidad tiene que ver con cómo conectas con tu audiencia. ¿Y cómo conectas con tu audiencia? Lo primero es ponerte en su lugar, pero también escucharles, escuchar a tu audiencia de forma activa, escuchar lo que tienen que decir, tener interés, curiosidad por lo que te tienen que contar y conectar a través de la mirada, es decir, hacer contacto visual con tu audiencia. Ya ves que si estás haciéndolo con cámara tienes que mirar a cámara. Si lo estás haciendo en un escenario, pues tienes que mirar a la primera fila, a la segunda fila. Tienes que hacer un contacto visual con las personas que te están escuchando. El contacto visual está demostrado desde la neurociencia la importancia porque nuestros ojos son la única parte visible de nuestro cerebro. Yo esto se lo escuchaba decir a Nazaré Castellanos en un podcast con Alex Fidalgo y la verdad es que es algo que me resonó profundamente porque imagínate, es la única parte visible de nuestro cerebro. Ya lo decían los poetas, lo de que nuestros ojos son la ventana del alma, porque así es como es. Y sí que es cierto que no se trata de hacer un contacto visual continuo todo el rato fijo, porque eso puede ser inquietante, sino de un 80% más o menos. Ahora, con un ejemplo práctico de cómo ese carisma se traduce en la realidad. Cuando conoces a alguien y dices, ¡guau, qué persona más carismática! Pero es esto que muchas veces pensamos, que yo siempre lo he pensado, por eso te digo, si hubiera sabido antes que el carisma es algo que se puede aprender, y es que, por ejemplo, personajes como Tommy Shelby, que es una maravilla de personaje, a mí me fascina, es que a veces solo me gusta ver la serie de Peaky Blinders para verle a él hablar y tener esa presencia que tiene este personaje, que es un veterano de guerra con un pasado tortuoso, pero que se hace como que se crea a sí mismo como emprendedor en esta zona del norte de Inglaterra. De hecho, esto es algo muy importante, porque yo cuando empecé a ver Peaky Blinders pensaba que la serie era en Irlanda y que, claro, Peaky Blinders pues que era irlandés, porque como lo interpreta Cillian Murphy, pues yo pensaba, como Cillian Murphy es irlandés, pero ahí está el tema, es que Cillian Murphy como actor en este personaje nos demuestra sus dotes interpretativas que son alucinantes. Primero se trabaja el acento Brummie, que es el acento de Birmingham, del norte de Inglaterra, que es una zona industrial muy similar a Manchester. De esto hablaba con Suki Bensal en el episodio que tenemos, porque Suki es de Manchester y nos hablaba del acento mancunian que hay en Manchester, y de hecho también hay otro podcast que hice con Will que nos habla sobre el acento de Manchester también, es esta zona del norte de Inglaterra. Es un acento muy peculiar, a mí me hace como que me gusta mucho cuando veo series y me pongo como un poco a imitar los acentos, porque la forma en que juegan con las vocales en este tipo de zonas del norte de Inglaterra es como muy abiertas y cambia un poco la modulación con respecto, por ejemplo, al inglés británico más estándar. Y la idea para ti es ser claro, es decir, tu objetivo a la hora de pronunciar o entrenar tu pronunciación tiene que ser la de quiero la máxima claridad en cómo me comunico a nivel internacional. Y crear tu voz es muy divertido, trabajar la pronunciación, empieza por eso, empezar a tomar conciencia fonética, cuáles son los sonidos del inglés que no tenemos en español, y este ejercicio, por ejemplo, que podemos hacer con Tommy Shelby, está muy bien para que empieces a ganar esa conciencia fonética. Yo te voy a dar aquí 3 trucos de sonidos que no tenemos los hispanohablantes, que sí hay en el inglés. En este caso es el estándar británico. Luego hay variaciones que vas a ver en este fragmento de cómo habla Tommy Shelby. Hay variaciones con respecto al estándar británico, porque este es el acento Brummie. Si te pones a ver series en versión original, está muy bien cuando empiezas a ser más consciente del increíble trabajo que hay detrás. Por ejemplo, en este caso, Cillian Murphy. Esto lo compartió Cillian Murphy en una entrevista, que él se iba a pubs de esa zona de Inglaterra y grababa las voces de las personas en los bares y luego lo imitaba hasta que como que empezaba a coger la tonalidad de ese acento. Es una pasada. Como ves, es que el trabajo en la voz, podemos a través de utilizar la voz, hay muchas técnicas actorales que hacen trabajo de imitación desde la boca, de cómo gesticulas, cómo mueves los músculos imitando a la otra persona, y es que a veces parece que estás bien. Increíble cómo dan a la vida a través de las imitaciones a las personas que imitan, ¿no? Trabajando con estos elementos. Of course, I couldn't make it through this list.
without doing Drew Barrymore. She's one of the most fun people to do impressions of, and so I do her at every possible. Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with the mountains. Winona Ryder is one of my favorite impressions to do, just because the way she speaks is very soothing, but she does always look very confused. But Daddy, I feel sick. Hacer un poco las bases para que tú vayas entendiendo cómo esto lo puedes aplicar a tu oratoria para ganar mucho más carisma. En este caso vamos a hacer el trabajo un poco de oratoria internacional, de oratoria en inglés, pero los elementos van a ser exactamente los mismos. Por un lado, analizando la postura corporal, mira cómo Tommy Shelby utiliza movimientos muy intencionales, es que no hay un movimiento que sobre. Todo tiene intención, no pierde ni un ápice de energía en hacer un movimiento corporal que sobre. Todo está muy controlado, parece un poco como si fuera un ninja, como si estuviera haciendo artes marciales, y cada movimiento que hace en la escena está muy contenido, muy medido. Esto es un signo claro del elemento del poder y de la confianza. Él se mueve de forma tranquila, pausada. Piensa, por ejemplo, si yo me voy a ir a un escenario y me pongo como a moverme muchísimo, ¿no? Eso que refleja nervios, un estado nervioso que también se refleja si te vibra la voz o te tiembla la voz, te hace ese tembleque. Entonces, cuando yo tengo una presencia, se ve a través de tu cuerpo, primero en que hay movimientos calmados, pausados, intencionales. Pienso antes de decir las cosas. Cada palabra está medida, intencional, hay un propósito detrás de cada palabra y de cada movimiento de mi cuerpo. Eso se ve muchísimo, que casi parece coreografiado cada movimiento que tiene Tommy Shelby en cada escena. Una muy buena forma de que lo tomes como referente para ver qué es un comunicador carismático que transmite poder, confianza y calidez a la vez. Porque sí, fíjate en la parte de calidez de este personaje. Cada vez que Tommy Shelby tiene que hablar con otra persona, fíjate en la mirada sostenida, fija, la escucha activa que hace de la otra persona, que genera ese contacto, esa forma de conectar con la persona con la que está hablando. Otra de las cosas más importantes que podemos también extraer de Tommy Shelby es esta cosa de ocupar el espacio. Ocupa el espacio. Tengo una postura erguida. Si tú te ves pequeño, el mundo te ve pequeño. Pero si tú te ves grande, como es el caso de Tommy Shelby, el mundo te ve grande, porque la postura que tomas es erguida, la forma en que está ocupando el espacio en cada habitación en la que entra. Y aquí, en este discurso del Parlamento que voy a utilizar para analizar un poco, fíjate cómo se hace dueño del escenario, cómo se hace dueño del espacio. Eso es lo que quiero que tú también hagas cada vez que tengas que salir a dar un discurso, una presentación, o incluso si tienes una reunión vía Zoom, exactamente lo mismo. Utiliza tus gestos corporales, tus manos, ocupa el espacio, porque eso transmite información y eso está relacionado y conectado con el elemento de poder. Hay estudios que demuestran una conexión entre nuestra postura corporal y la confianza, es decir, en lugar de si yo pienso esto, ¿no? Si yo pienso de esta manera, estas afirmaciones positivas, eso impacta en mi postura, sí, eso también es cierto, pero lo increíble de estos estudios es que se demuestra que lo contrario también es verdad. Es decir, si yo empiezo a adoptar posturas, pues eso, empiezo a expandir el pecho, los hombros erguidos hacia atrás, si empiezo a adoptar este tipo de posturas que se pueden trabajar mucho desde el yoga o desde el ejercicio físico, ayuda mucho en el equilibrio postural cuando trabajas los músculos, la musculatura, te ayuda a estar más erguido. Esto influye en cómo piensas, influye en tu mentalidad. Y es que este tipo de posturas producen testosterona. La testosterona está relacionada con la confianza. En el cortisol, que eso está relacionado con el estrés. Entonces imagínate, si ya desde cómo tú estás expresándote a través de tu cuerpo estás incidiendo directamente en tu mentalidad, esto a mí me parece increíble. Si yo lo hubiera sabido antes, hubiera empezado a trabajar mi postura hace bastante tiempo. Pero que ya ves que son cosas que puedes empezar a implementar y aplicar y a tener un cambio en cómo te estás, en tu propia autoimagen o en cómo te percibes a ti. Shelby dice esto de que la lealtad y la confianza son cosas que se construyen, no que se exigen. Y eso lo podemos ver en el personaje en sí, en cómo él construye relaciones. Lo hace a través de una escucha muy activa. La forma en que tiene ese contacto visual muy sereno, muestra mucho interés por la persona con la que habla,
Fíjate en los movimientos que tiene al asentir con la cabeza, él muestra que está escuchando. Otro elemento increíblemente distintivo de este personaje es su voz. Es una voz calmada y de hecho si lo quieres imitar te tienes que llevar la voz hacia atrás, como generar la proyección de la voz y el aire desde la garganta, como si estuvieras susurrando y una tonalidad de voz muy baja. Is that sometimes my horses stand a chance of winning? Voy a seguir demostrándote por qué Tommy Shelby consigue un equilibrio perfecto entre calidez y poder. Y además de hacerlo con su voz, por esa voz grave, bien contenida, él no dice ni una palabra más y utiliza las pausas como un recurso más dentro de sus discursos. De hecho, las pausas tienen presencia y fuerza. Pero esto de la economía del lenguaje es mucho más complicado de lo que parece. Eso piensa, por ejemplo, a veces cuando estamos comunicando, que hacemos esta especie de verborrea y nos vamos, digamos, por las ramas, empezamos a divagar y nos falta esa claridad. En el caso de Thomas Shelby, si empiezas a analizar su comunicación, ves que siempre va un poco como donde pone el ojo pone la bala, es muy directo, tiene un objetivo muy concreto y va por él. Y en este discurso del Parlamento que lo hace es una maravilla escucarle y ver cómo comunica de esa manera. Cada palabra tiene una intención, está muy medida y no sobra ni una sola palabra. Y por eso este es su lema. Di nada más que lo necesario, ni una palabra más. Las palabras son concisas y seguras, habla poco, pero cada frase impacta. La idea es que hablemos menos, pero que lo hagamos con más intención. Cada vez que abramos la boca, nos preguntemos, ¿esto aporta algo a la persona a la que le voy a decir esto? ¿Le va a ayudar de alguna manera o no? Es decir, siempre partir del propósito y la intención de cada cosa que decimos y que el peso de cada una de nuestras palabras, digamos que tienen una fuerza energética y una fuerza crear cosas, ¿no? La oratoria es creativa, la comunicación es creativa, creamos la realidad a través de cómo nos comunicamos. Por eso mide tus palabras, cada una de las palabras que decimos, ya que cuando lo haces de esta manera, cada palabra tiene fuerza, tiene intención y tiene peso. Y eso ocurre igual con las pausas. Vamos a verlo ahora con más detalle en este discurso del Parlamento donde Cillian Murphy, interpretando a Thomas Shelby, nos da una lección magistral de oratoria en inglés. Vale, una cosa que te recomiendo si quieres mejorar tu oratoria en inglés es este tipo de ejercicios, que son ejercicios que trabajan mucho los actores, que son ejercicios de imitación. Imita todo lo que hace el personaje, las pausas, la entonación, fíjate en la pronunciación, los sonidos que son diferentes a los que tenemos nosotros como hispanohablantes. Está claro que en tu caso, si eres un profesional internacional, no tienes que imitar el acento de Birmingham y ser un experto como era Cillian Murphy, pero si te interesa, si vas a trabajar con muchos clientes de Reino Unido, pues el británico, o si es la variedad que tú eliges. Yo ya te digo que elijo el inglés americano y es la variedad que elijo, pero me gusta mucho imitar y me gusta mucho hacer este juego de imitación. La clave de este tipo de técnicas, como dice por ejemplo muchos actores cuando hacen imitación de otras personas o de otras voces, es que te quedes ya con una sola palabra y que cojas un poco que respires el personaje, que respires un poco cómo es la tonalidad, la esencia de ese acento, la esencia de esa entonación, de la musicalidad. Fíjate en la música detrás de las palabras. A mí esto me ayuda muchísimo a la hora de imitar. ¿Cuál es la música detrás de las palabras? Muchas veces no nos fijamos en eso, por eso fíjate en la música. Puedes reducirlo simplemente a un la, 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 la. Puedes reducirlo como de esta manera melodías y eso te va a ayudar mucho. He elegido un pequeño fragmento en esta escena del discurso del Parlamento para que hagamos esta imitación. A ver primero cómo lo hace Thomas Shelby. I bring with me, on the train from London, a message from Westminster. No, not a message. Not a message. An instruction, in fact. You must be silent. You must say nothing. Say nothing about the present situation in this city. Say nothing about hunger. Say nothing about jobs. Say nothing about pay. But those in greener pastures, they may speak. They may raise their voices.
Yo lo que he hecho es imitar varias veces, coger un poco, como te digo, la melodía, la tonalidad y luego fijarme en los sonidos del inglés que no tenemos nosotros los hispanohablantes y que nos pueden costar un poco más. I bring with me from the train from London a message from Westminster. Not a message, no, an instruction, in fact. You must be silent. You must say nothing. Say nothing about the present situation in the city. Say nothing about hunger. Say nothing about jobs. Say nothing about pay. But those in greener pastures, they may speak. They may raise their voices. La voz sí que es cierto que en el caso de Tommy Shelby es como mucho más susurrada, tiene una voz muy calmada, muy susurrada, tiene mucha presencia. Puedes tú practicar en casa, intentar hacer esa imitación de Thomas Shelby y cosas. En el caso, por ejemplo, de este fragmento, hay 3 aspectos que te voy a recomendar o 3 tips, sobre todo de fonética, porque nosotros los españoles no tenemos estos sonidos. El sonido que nos suele costar bastante pronunciar es la consonante aspirada, como puede ser en el caso de greener pastures, esa P de pastures nos suele costar, o de pay nos suele costar. Lo mismo, por ejemplo, al pronunciar palabras como structure o Scott, que solemos ponerle la E delante y decir Scott o extracture, ¿no? En lugar de structure o Scott. Practicar esta consonante aspirada, ese T y ese pastures, greener pastures, ya te digo que es algo que suele sernos complicado a nosotros. Es la vocal más común en inglés, que es la schwa sound, que es un sonido que parece una invertida, ¿vale? Para producir estos sonidos, muchas de estas vocales del inglés, el sonido no sale de la boca como es en nuestras vocales, que son más fuertes, tienen más tensión. Son vocales que, para empezar, el primer paso que tienes que practicar es el sacar el sonido, el aire, en lugar de sacarlo de la boca, lo sacas de detrás, es decir, de la garganta. Entonces, por ejemplo, puedes practicar con una vocal como la A y hacer este primer paso. En lugar de pronunciarlo A, pronuncias ¿vale? Ese sería el primer paso de este sonido, pronunciarlo desde detrás de la boca, desde la garganta. El siguiente es una combinación, parece un poco un diptongo, combinamos 2 vocales. Entonces, en la apertura de tu boca tienes que hacer como si fueras a hacer una E, pero sacas una O. Entonces hago esa apertura vocal, fíjate, esos 2 pasos. Por un lado saco el sonido de la garganta, relajando, y por el otro la apertura de mi boca, combinando la E y la O. Entonces consigo ese sonido, que es schwa sound. Este discurso en instruction or about. El sonido que te va a costar un poco es el sonido consonántico R, la R no rolada, porque la R inglesa no tiene la vibración que tiene la nuestra, entonces es greener, no llegamos, digamos, a tocar, a vibrar la lengua, la punta de la lengua con el paladar, sino que es algo muy suave, como en greener pastures. Es que greener pastures lo tiene todo. Así que puedes practicar también este sonido para ir como acostumbrándote, haciendo memoria muscular, ¿vale? Estos 3 sonidos te los recomiendo en el pequeño fragmento de hoy para que ya los vayas practicando. Otra cosa que podemos ver en este fragmento es lo que hablábamos del carisma, de cómo transmite esos 2 elementos de calidez y de poder y de respeto a través de cómo está comunicando en este discurso. Puedes practicar esto, por ejemplo, imagínate esta frase, I have something to say. Pues yo, I have something to say, lo puedo decir de esta manera, o puedo modular, subir y bajar el tono y alargar, por ejemplo, la última palabra que quiero darle más fuerza y decir, I have something to say. I have something to say. Y le doy más fuerza a esa última palabra, alargando un poquito más. Esto, por ejemplo, son pequeños trucos, son mucho la percepción y la forma en que comunicamos una frase sencilla. Otra de las cosas que llama mucho la atención en este discurso es la variedad vocal, porque esta es la clave para conseguir ese énfasis. Si tú, por ejemplo, cuando das presentaciones lo haces de forma que generas un monotono, imagínate, si genero un monotono en este mismo fragmento, yo diría I bring with me from the train from London a message from Westminster, not a message, an instruction in fact. No lo diría de esta manera, todo corrido y sin hacer ningún tipo de énfasis. Sin embargo, cuando empiezo a poner el énfasis, consigo generar más impacto y capto la atención de mi audiencia. Si yo utilizo pausas de forma estratégica, como por ejemplo aquí al decir I bring with me from the train from London a message from Westminster. No, not a message, an instruction in fact.
You must be silent. You must be silent. De hecho, lo hace Thomas Shelby muchísimo en su comunicación. Normalmente utiliza dos ideas contrastadas y genera pausas y juega con estos tonos y volumen para el énfasis. This, comrades, I will not be silent. Not this, Englishman. Because I have heard your voices when you come to me and tell me about the cries of your hungry children. And I will gather up every single one of those cries and I will take them with me on the train back to Westminster. And I will let them out of the bag in the House of Commons and let them try and silence that, Pausa. Es una pausa con muchísima fuerza y significado y que la utiliza de una forma, yo creo que de los personajes en series que mejor utiliza la pausa como recurso, para mí es Thomas Shelby, y de ahí también su carisma, es el uso del silencio como recurso. ¿Qué te recomiendo? Pues la imitación. Como ves, la imitación es algo que utilizan muchos actores, es un recurso que nos puede ayudar mucho a nosotros también, porque al empezar a tomar referentes de buenos comunicadores, de ver cómo lo hacen ellos, nosotros también podemos aprender a hacerlo. Eso sí, esto siempre integrándolo con tu forma de comunicar más natural, ¿no? Pero son elementos que nos ayudan a la hora de transmitir de una forma que ganes más impacto. Entonces grábate imitando, pues aquí puedes, por ejemplo, utilizar este pequeño fragmento de Thomas Shelby y imitarlo y jugar y ver cómo lo haces, cómo generas esas pausas, la capacidad que tienes de también transmitir ciertas emociones, de dar ese impacto. Una de las, para mí, más importantes que aprendo de Thomas Shelby es lo del menos es más. Economicemos en el lenguaje, no digamos ni una palabra más, solo aquellas que son las necesarias. Hazlo con mucha intención. ¿Para qué decir algo que no aporta valor, ¿no? Es cuando cada palabra tiene intención, está muy medida, transmites liderazgo y transmites ese elemento de poder. Economizamos en el lenguaje. Este para mí es uno de los aspectos, junto con el uso del lenguaje corporal y la voz, que más me transmite carisma a este personaje. Para eso, lo que te recomiendo es que cuando escribas tus discursos te des mucha cuenta de si hay muchas palabras que tal vez sobran, que seas consciente de utilizar analogías, recursos. Por ejemplo, si uso ejemplos visuales como el que utiliza Thomas Shelby en este discurso de greener pastures, ¿no? Cuando se está refiriendo a aquellas personas que están en eso, con las praderas más verdes, ¿no? Los ricos, las clases sociales, las altas clases sociales que no tienen estos problemas que tenéis vosotros. Cómo se está dirigiendo a su audiencia utilizando estos recursos visuales que dan mucha fuerza cuando comunicamos nuestras ideas, y de hacer las cosas siempre más sencillas, utilizar muchas analogías visuales, muchos ejemplos, y tus propias historias ayudan a la hora de mejorar tu comunicación. Si hoy no te sientes todavía increíblemente carismático o carismática, ya sabes, podemos empezar imitando a Thomas Shelby, poniéndonos en el personaje y sintiendo lo que es esto del carisma, porque tú también puedes ser una persona altamente carismática, y esto no te lo digo yo, esto es... Te veo en el siguiente episodio de Si hubieras sabido esto antes.